Bienvenidas, bienvenidos al episodio 6 de la Bitácora Antropológica, no al olvido, no al perdón, con Inés García Holgado. En este episodio Inés nos relata una historia de justicia, una historia de amor, una historia de memoria, ahora sí que de memoria histórica. Inés nos cuenta cómo empezó ella un proceso legal y un proceso quizá de sanación también para hacer justicia por su abuelo, su tío y sus parientes en España que murieron y son desaparecidos en el periodo del franquismo. Ella vive en Argentina y desde Argentina ella luchó por hacer justicia y por encontrar a su familia. Por eso es una historia entrañable de amor, muy fraternal, digamos, ¿no? Una historia que yo insistía mucho en entender el porqué de su insistencia en hacer justicia. Y ahí entre renglones, ahí ustedes lo van a poder escuchar, esta, eh, este objetivo que se planteó y el porqué de este objetivo que se planteó Inés, mejor conocida como Inésita para los amigos. Yo les invito para que ustedes puedan escuchar con mucha atención, con mucho solidaridad, que abran el corazón y escuchen esta historia de Inés, que encuentra justicia después de muchos años acerca de su abuelo y acerca de su tío. Y no solamente, yo creo que no solamente de ellos, sino es una justicia que nos abraza a todos. Mi nombre es Aid Vázquez, esta es la Bitácora Antropológica, el episodio 6, y ella es Inés García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Inés García Holgado. En mí o en mi corazón, la- lo que hice es luchar por mis familiares que fueron fusilados durante la Guerra Civil Española y la posguerra. Los familiares que lucharon contra Franco, contra el franquismo. Tengo un familiar desaparecido, tengo tíos fusilados, am, tendré primos, tengo también familiares de los dos lados, de los franquistas y de los republicanos. Y bueno, investigué mucho su historia, sus expedientes, eh, y logré encontrar mucho material, por suerte. También pude tener muchas charlas con mi viejo, con mi papá y, y fue muy importante para mi vida, la verdad. Creo que este tema fue más importante incluso que lo que yo estudié en mi vida, que fue el derecho de autor. Yo me especialicé en propiedad intelectual como abogada, eh, y no prácticamente no ejercí la profesión de propiedad intelectual, más bien eh, fueron los derechos humanos los que me llevaron a mi carrera. Oye, Inés, pues muchas gracias por tu tiempo. Bienvenida a la Bitácora Antropológica. Eh, Gracias. Gracias por compartir con nosotros estas cuestiones personales, íntimas, que deben de ser a la vez igual por los años y ya lo has trabajado, pero siguen siendo dolorosas y siguen siendo complicadas. Muchas gracias y bienvenida a la Bitácora. Es un gusto y un placer, Inés, que recibirte por acá. Muchas gracias, para mí también es un gusto. Inés, en México hay una frase que se dice sobre el movimiento del 68: ni perdón ni olvido. ¿Tú qué piensas? Igual en caso tuyo es ni perdón ni olvido. Sí, 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 no al perdón, no al olvido, no al perdón.
¿Por Decimos qué, primero, Inés? sí, porque por lo pronto está la memoria histórica, ¿no? Primero, memoria, verdad y justicia, dentro de los pasos de los derechos humanos. Memoria, verdad, justicia y reparación sería. Pero bueno, empezamos con memoria, verdad y justicia. No al olvido, no al perdón. El perdón no se dice, bueno, la gente religiosa habla de que solo perdona a Dios, pero yo creo que hay, hay ciertos delitos o ciertas venganzas o ciertas animosidades que no tienen perdón, ni de Dios, para mí ni de Dios. Ciertas masacres por ejemplo, el genocidio. Para mí el genocidio no tiene perdón. No. Ok, Para mí es no al olvido, no al perdón. no lo olvido. Y para mí la justicia de los hombres se puede reivindicar en una medida pequeña, pero siempre va a quedar el dolor, ¿no? Quisiéramos que nos pudieras ayudar a entender, porque tú vives en Argentina, tú vives en Buenos Aires y tus familiares son españoles, ¿no? Hasta que, digamos, atrás, que tus abuelos, tus tíos, tu bisabuelo, quiénes, y entonces tú migras, tu familia migró a Argentina a partir de la dictadura de Franco. ¿Cómo está la historia ahí un poquito, como para entender el contexto, Inés? Sí, bueno, mi abuela y mi padre fueron los que se exiliaron en el año 49 después de haber fallecido su marido y su hijo. Es decir, mi abuelo cae de un séptimo piso de la Dirección de Pesca de hacer un trámite. Eh, Era una costumbre de la época de que tiraban a la gente. Eso fue en el año 45. La gente que molestaba, que hacía trámites sindicales, que los tiraban por la ventana. Y mi tío es un desaparecido, no sabemos si en la guerra él llegó a teniente médico republicano en el quinto regimiento. Después los dos cuñados, los dos hermanos de mi abuelo, fueron fusilados eran alcaldes de distintos pueblos. Eh, Hay una parte de la familia que se quedó, que es no sé, alguna era franquista, otra no se metió. Yo los volví a ver. Es más, cuando hice la querella, cuando presentamos la querella en Buenos Aires contra el franquismo, nos volvimos a hablar, me felicitaron, pero igual ellos mucho no se metieron nada. Ok. Yo pasé por encima de los nietos y de los bisnietos y nada, no sentían nada. Entonces tú hiciste una denuncia, una querella en contra de Franco directamente o de así en general a la dictadura. Claro, fue una querella por crímenes de lesa humanidad y o genocidio, eh, sí, contra lo que sucedió en España. Pero así general o específicamente contra Franco. No, No, no entiendo. Es así como, a ver, castiguen a quien puedan de todos estos, o sea, con nombres y apellidos o en general. no, se presentaron, es una mega querella, se presentaron pequeñas querellas con distintos testimonios y culpables, eh, personas que mataron con nombre y apellido.
todos están muertos porque es muy viejito todo. Ujú. Pero ¿qué pasó? Hubo gente de la posguerra que había vivos, como los torturadores de los años 80, 70 y pico, como Billy el Niño, que ya murió. Lamentablemente agarramos a algunos vivos, pero se nos murieron en el camino porque la justicia no llegó. Sí, No pudimos llevarlos al banquillo, sí, pero lo intentamos. Praga se nos murió en el camino, se luchó por lo menos por esos que estaban vivos. Los que mataron a mis familiares estaban muertos, pero estaba por lo muerto, menos es una forma de decir intentamos. claro, Y es una forma también en la sentencia de decir que hubo un genocidio, porque eran tantos los que se presentaron que nosotros presentamos la querella por crímenes de lesa humanidad o genocidio, porque si presentábamos por genocidio quizás nos rechazaban la querella, porque no está reconocido el genocidio en España. y y fue una investigación que tú hiciste con tus recursos, con tu tiempo, No, o no, no, un grupo de acompañada con más abogados. gente, o tú solita. Sí, sí, sí. No, 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 no. Hubo un grupo de abogados, el doctor Baigum, el doctor Máximo Castex, el doctor, yo no sé si vos recordás a Carlos Slepoy, eh, mucha gente. Carlos Slepoy estuvo también en el tema de Cilingo, en su momento, en el tema de Garzón, Ujú. cuando fueron las madres de Plaza de Mayo para allá, para España. O sea, ellos estuvieron en ese momento y después agarraron este tema del franquismo después. Fue todo un ida y vuelta, se dijo. Sí. Eh, no, no, muchos abogados intervinieron. Fue grande el asunto. Oye, ¿y por qué nació en ti este deseo de querer entender o esclarecer la verdad de lo que había pasado con tus familiares, con tu abuelo y tus tíos? Sí, bueno, la que me contó la historia familiar fue mi abuela, eh, la madre de mi papá, la que vino en el barco. Sí. Cuando yo era adolescente me contó la historia familiar y yo siempre quise investigar, entonces investigué en España los expedientes, buscaba expedientes, los archivos militares y me ayudaron mucho por web, ni siquiera existía el teléfono celular ni nada, pero me ayudaron mucho los españoles con los expedientes y todo, y siempre estuve tratando de meterme en lo que se estaba haciendo en ese momento, hasta que llegó el momento en que me enteré que se estaba preparando una querella en Buenos Aires y fui al estudio y me metí. Contaste. Ok, Todo fue así, metiéndose. sí. Oye, pero digamos, tu sentimiento era como de injusticia, porque, Sí, porque yo quiero pensar que también tu papá sabía la historia y tu papá no, pues no le pareció necesario, digamos, ¿no? no, papá sí, ¿Sí? papá decía que la justicia era tarde. Papá consideraba que era una justicia tardía, que la justicia tardía no servía. Eh, Porque cuando eh, él criticaba mucho a Garzón, era muy crítico de Garzón, porque Garzón era muy vedetista. Entonces, nosotros, eh, yo lo hice porque yo quería algo, yo me conformaba con iniciar algo, después lo que pasara no importaba. Y papá lo veía más allá, como algo como que era muy tarde ya, como que ya no valía la pena.
como que ya estaban todos muertos, como que ya no le bastaba la justicia de los hombres. Algo así, no era que no le importaba. No, no, no quise decir eso, sino me refiero a que pues no, 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 te entiendo, pero lo que yo quiero significar es que él lloraba, él estaba deprimido, como, como muchos mexicanos, el exilio mexicano que pasó. Muchos no quieren hacer justicia de los hombres, quizá es un poco como como que de se quedan cansancio, ahí. ¿no? Como de cansancio Sí, de ya como darle la vuelta a la hoja, pues, y seguirle un poco porque efectivamente han sufrido bastante, pues, ¿no? ¿Tu papá a qué edad llegó ahí a Argentina? ¿Qué edad tenía? 14 años. 14, entonces sí, ya, ya digamos, ya grande, ya recordaba muchas cosas, pues, ¿no? Claro, la querella fue en el 2010. En el 2010. Sí. Y no, yo sí quería y sigo queriendo hacer cosas. Sí, 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 sí. Oye, y después, ¿cómo vivieron ustedes ahí la dictadura militar argentina? Viniendo digamos, de refugiados y luego de repente se encuentran con otra cosa parecida. Bueno, yo en la dictadura tenía 13 años. Eh, la verdad te digo, no tuve, no he tenido problemas. Papá tenía más problemas porque él era profesor universitario y sí tuvo problemas. Sí, Pero bueno, no fue un detenido desaparecido, pero sí tuvo problemas. Lo echaron por peronista, lo echaron de la facultad. Este, sí, papá tuvo problemas. sí. Digamos, tuvieron esa mala suerte, ¿no? De venir Sí, sí, y escapando muchos del, desaparecidos hay que son españoles. también argentinos, en Argentina que son españoles. Sí, 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 hay muchos desaparecidos españoles, sí, sí, que vinieron de la guerra civil Sí. española, sí, Oye, ¿y hay muchos. qué es lo que el expediente de qué contenía, digamos, el nombre de la persona, cómo murió, quién lo mató, qué tan complicado fue ir como haciendo esta investigación desde lejos y luego pues me imagino que también debe haber habido como mucho, pues no ponían ahí, Said mató a fulano, ¿no? Sino cómo Bueno, están saber las quién era. partidas de defunción que dice heridos por armas de fuego y hay partidas de defunción que dice heridos por el ejército, ¿cómo es? Muertos por el Ejército Nacional. Ah, Ellos cínicos. eran el ejército, sí, sí, lo reconocen. Qué Sí, cínicos. Entonces tú buscaste sí, sí. actas de defunción. Claro, nosotros presentábamos, en general la gente presentaba acta de defunción, eh, acta de nacimiento, o sea, teníamos que acreditar el vínculo de hija, abuelos, lo que fuera, y después, bueno, lo que hay son fosas comunes también en España. Es el segundo país después de Camboya con fosas comunes. Ahora se han abierto varias, pero España es algo fatal, es algo terrible. ¿Qué fue una de las cosas que más te impresionó al estar descubriendo lo que había pasado? Porque efectivamente me da la impresión que no es una historia que tampoco muchos sepan, ¿no? Se habla de la dictadura de Franco, pero pareciera que ya no hubo esta tragedia, pues, que me estás contando de fosas comunes, como en Camboya, que a lo mejor si uno lo tiene más presentes, este tipo de asesinatos como si fueran accidentes de que te aviento del edificio, ¿no? Fusilamientos generales. Es como
una historia quizá un poco romántica, ¿no? Pues Se de, la ve de forma más romántica, como sí, Hemingway. Me impresionaron mucho la existencia de fosas comunes, la existencia de campos de concentración que hay, quizá no como porque la gente que de origen judío se enoja mucho que digamos campos de concentración. Por supuesto que no había gaseados, eso no, pero había campos de concentración. Y también la existencia de esclavos, por ejemplo, de esclavos para trabajar por ejemplo, en el Valle de los Caídos, las empresas, mano de obra esclava, que eran presos, que los hacían trabajar. oye, ¿y estos Eh, eran españoles directamente o también había gitanos, judíos, africanos, migrantes españoles, digamos, migrantes que vivían en España, o era sobre su propia gente, digamos, sobre los propios españoles, o ambos? no, en general eran españoles republicanos. Ah, respecto. Sí, sí, sí. Es que lo que pasa es que España se dividió en dos, prácticamente. En dos, Y digamos, en dos fracciones, republicanos y franquistas, ¿no? sí, bueno, Paul Preston habla del Holocausto español. Este, y es real. Yo lo veo como real. Platícanos un Sí. poquito, ¿qué es eso? ¿Por qué entender? ¿Qué entiende él por el holocausto? ¿Cómo justifica, digamos, que sea considerado uno de los Él lo holocaustos? justifica de esta forma. Si bien hubo una guerra, porque hubo un ejército, tanto republicano como franquista, eh, primero hubo un golpe de Estado de los generales franquistas. Entonces, bueno, ponele que la República se defendió. Pero después hubo una posguerra sanguinaria. Una vez que se terminó la guerra civil, en la posguerra ya hay un terrorismo de Estado, porque está Franco, que era el que mandaba, a partir del año 39, empezó directamente a fusilar gente a mansalva, cientos y cientos de miles de personas que fusilaba. Entonces, entre los años 40 y 42, fusiló un montón de gente, republicanos, que, y paseados, los llamados paseados son aquellos que agarraban de las casas y los mataban y están en fosas comunes. Este, y Paseados, pero ¿por qué paseados? O sea, ¿porque los paseaban o qué onda? No se entiendo. los llamaba paseados a aquellos que los sacaban de las casas, desapariciones forzosas, Ah, ok, los sacaban de las casas, los metían en un camión y después los mataban en cualquier lugar y los enterraban. sí. A veces con cal, muy crudamente. Eh, yo te digo, Said, que realmente a mí me ha costado mucho superar ciertos conocimientos, superar mi alma y mi corazón eh, y para poder hablar y contar. Sí, me imagino. Me imagino Sí, digamos, te tocó, ¿no? Estás con el corazón un muchísimo, poco. muchísimo. Dos cuestiones. ¿Cuántas personas se calcula que murieron en el periodo de Franco? Y si efectivamente te iba a preguntar sobre tu persona, pues, ¿cómo has trabajado este conocimiento de terror, digamos, ¿no? Mira, se habla hay quien habla de 200.000, hay quien habla de 500.000, hay quien habla de 1.000.000.
Eh, Porque tenés que contar que hay gente que los paseados, los de las fosas, después hay gente de los campos de concentración, hubo gente que fue a Francia y estuvo en campos de concentración, esos sí eran campos de concentración, los franceses. Después hubo campos de concentración en islas de Inglaterra, que no se conoce eso todavía, en unas islas que... Lo que pasa es que Hitler, cuando vino a Francia, se llevó también republicanos españoles a los campos nazis. Mm. Entonces, hay republicanos españoles en campos nazis. Eh, no sé cuál era la pregunta, me fui. No, 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 digamos, entonces sí es como difícil cuantificar, Es eh, difícil. Pero hay una difícil, cosa que yo siempre dejo en claro. La República puso tribunales para perseguir a la gente que cometía delitos, digamos, contra el orden social. Entonces, hubo gente detenida y incluso presa por ponerle robar o por incluso matar a gente de derecha. Eso no lo hizo el franquismo. Entonces, hay que destacar eso. Yo tengo un libro en que hay jueces que escriben que ellos han puesto presos a los propios republicanos que cometieron delitos. Está claro. bien, se fue de las manos. Toda guerra se va de las manos. Pero el republicano quiso poner orden. A diferencia de Franco, que en la posguerra nos mató, nos Mm. reventó. Sí, Ese es el problema. justo estaba pensando, y quería comentar desde hace rato que el único delito era pensar diferente, ¿no? Sí, la verdad que sí, que el único delito era ese. Eh, O sea, Ahora te digo que sí, un poco pensar diferente digamos, expresarlo, ¿no? Se me fue la palabra, disentir, ¿no? Digamos, el delito era disentir, sobre la visión del mundo franquista, ¿no? Ese era el delito. Y por eso, pues, la gente no puede morir, ¿no? Por pensar diferente, por expresar que yo pienso diferente que tú, no por eso me vas a matar, ¿no? no, pero tampoco, había algo más. Ellos no querían que la gente tuviera derechos, no querían que el obrero, que el campesino supiera lo de las 8 horas, supiera que tenía derechos de descanso. Había algo más, ellos no querían, porque la República había traído escuelas, bibliotecas, maestras, había traído el divorcio, el aborto, había traído que las mujeres fueran profesionales en el año 31. Entonces vos fíjate que no les convenía, Sí, era. era demasiado conocimiento para las clases bajas. Pero estabas diciendo algo ahí cuando te interrumpí con lo de disentir, ¿te acuerdas? Ujú. Sí, no, no me No, acuerdo. no te acuerdas. Oye, me decías que tienes un libro que tú escribiste o un libro que leíste para tu querella Sí, el libro es sobre jueces. sobre jueces. El libro que hablaba yo era el de ese que te estaba diciendo de que los republicanos ponían límites. Ajá. A eso, Sí, de ese libro te refieres. ¿Tú lo escribiste o es un libro que tú no, consultaste? no, no, es un libro que compré. No, no, es un libro que de un juez que escribió de un juez de allá lejos y hace tiempo, ¿no? Ok, oye, y lo que se te fue un poco el avión, y a mí también ya se nos estaba yendo un poco el avión, era cómo superaste todo este conocimiento, digamos, terrorífico.
cómo una niña de 17 años comenzó a investigar o comenzó a generarle la duda, el primer acercamiento, digamos, a la ausencia de los familiares. ¿Dónde están los familiares? ¿Qué pasó con ellos? A la muerte, a la tragedia, a la injusticia, ¿no? Me imagino que ha sido como estar conociendo cosas que no debería de uno de conocer, pues que no debería de haber pasado de entrada, no debería de uno de conocer tan cercanamente. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has superado, pues? ¿Cómo has trabajado eso? Sí, trabajé bastante solitariamente. Uno es bastante incomprendido. eh, no se puede hablar mucho del tema porque no es comprendido. Más bien hay que hacerlo internamente, espiritualmente. No te diría, espiritualmente me refiero a internamente, leyendo sobre el tema, pensando. Yo hablaba con mi papá, eh, pero, por ejemplo, mis hermanos no han tomado la antorcha que yo le digo. No todo el mundo le interesa. Sí. Sí, ¿Por yo qué sí. por qué te interesó? O sea, ¿qué fue? Yo insisto en esa parte, pues, ¿qué fue lo que te movió tu abuela a querer Mi buscar abuela esta para justicia? mí me movió para que yo investigara, a veces creo. O sea, ¿y tú crees que ella dijo, ah, va a ser con Inés, porque Inés lo va a hacer Sí, y fulano no lo va a hacer, sus hermanos no lo van a hacer? sí, yo pienso eso, porque ella me contaba, este, y, y ¿Cuál? bueno, yo fui la que me enganché con eso Sí. y me interesó, y aparte también el sentido de justicia lo tengo arraigado, de la moral, y aparte el sentido de estoy en contra de, viste, de lo que es la diferencia de clases y un montón de cosas que bueno, que hacen a eso, a toda esa doctrina, ¿no? Estoy de acuerdo con la doctrina de la República también. Es difícil que pensemos qué pensaba tu abuela, pero si pudiéramos hacer este ejercicio, si pudiera hacer el ejercicio, ¿qué crees que habría pensado tu abuela en compartir esto contigo? ¿Por qué no quedárselo ella, pues? ¿Por qué, qué la motivaba a decir, oye, pues quiero que Inés y que los otros nietos también sepan esta historia, de dónde venimos? Qué era lo que la motivaba, Inés? Bueno, ella, por lo pronto era una persona muy fuerte, le decían que era muy fría, le decían que era muy fría. Eh, porque pensá que ella perdió a su marido y a su hijo mayor, que lo adoraba, Vicente. Los dos Vicentes, el padre y el hijo. Eh, y, y bueno, ella me contó de sus cuñados también, que fueron los fusilados, y me hacía cantar las coplas españolas, me las enseñó también. Me hizo como gustar un poco España también, de paso. No sé, yo pienso que todo empezó con ella, eso creo. En dejarte la memoria, pues, ¿no? Me da la impresión La que era como memoria, sí, una especie de decirte de aquí vienes, esta es tu herencia, esta es tu memoria, ¿no? Y es importante sí, que lo tengan, ¿no? Que no se olviden, digamos, del abuelo, del tío y de su origen, pues, ¿no? Porque me sí, da la impresión totalmente, yo pienso eso. que tu papá estaba choqueado, digamos, ¿no? Estaba todavía como que no había superado este asunto
Y, Papá no lo superó nunca para mí. y me da la impresión que tu abuela vio en ti esta posibilidad de poder sembrar la semilla, digamos, de la memoria, ¿no? Sí. Este, fíjate que yo tengo una duda y he estado insistiendo por ahí, este, pero no sé cómo preguntarlo, pues, cómo cuestionarlo. ¿Cómo es que alguien puede retomar la lucha, digamos, de algo que no le tocó vivir, Inés? Yo quisiera como desentrañar esa parte, que nos ayudaras a entender cómo es. Insisto, esto me estoy haciendo el antropólogo inocente. Puede ser que yo sepa la No, respuesta, no, no, pero no, estoy sí, el tratando de que tú nos antropólogo digas. No es que, pregunta de otra o forma. que yo dude, ¿no? De que me parezca raro, ¿no? Yo creo que es muy bueno lo que haces, pues, pero quisiera que tú nos dijeras, ¿cómo es qué fue lo que te motivó, digamos, a tomar esta bandera, esta antorcha, ¿no? Porque es una antorcha que ya estaba aparentemente apagada, digamos, o que tu abuela te dio, ¿no? Te pasó tu abuela la traía la antorcha y como en las Olimpiadas, te la pasó a ti, te la dio, dijo, Inés, esto te toca a ti ahora, ¿no? Te toca llevar la antorcha. Pero era una antorcha que ya había pasado pues, bastantes años, Inés, ¿no? ¿Qué es eso que motiva a la gente a luchar por la búsqueda de la justicia después de mucho tiempo y de personas que pues tú no conociste, ¿no? Conocías a tu papá, pero no conociste a tu abuelo. Y cómo va a hacerle entender a la gente por qué puede haber amor, cariño y cierto lazo de solidaridad y de enojo por alguien que tú físicamente no conociste, pues? Bueno, yo lo que pasa es que considero, creo mucho en la familia y siempre me sentí muy sola, me sentí muy sola familiarmente, somos muy poquitos, entonces estaba siempre mi abuela, mi Papá, papá y listo. y nada. Entonces pensé, bueno, mi abuelo murió, tíos murieron, primos están en España y no los veo. Eh, ¿Qué pasó acá? Entonces, bueno, los mataron, pero bueno, los mataron injustamente. Entonces, a mí en general las injusticias no es en este caso solamente, yo en general con las injusticias en el trabajo, en la vida, soy de reaccionar. Entonces, eh, cuanto más si es en estos casos, en mi familia. Después, mi abuela tenía fotos, tenía documentos. Mi abuela había traído todos los certificados de colegio de mi tío, el desaparecido. Había traído los certificados de estudio de cello hasta quinto año de mi tío. Había traído los de primario, los de secundario. Eh, Hasta había traído cosas, documentación de mi abuelo, de cuando él era telegrafista, o sea que él en la guerra había estado con mucho trabajo y por telegrafista lo habían puesto en la cárcel. Todo eso ya lo tenía, o sea, yo lo había leído Sí, en forma cuando fui adolescente. Si yo entiendo tu pregunta, ¿qué es lo que hace? Claro, en mi caso fue muy especial porque yo tenía mucha documentación. Yo no sé qué es lo que hace que yo creo que es la falta de familia. Cuando uno se siente solo y no tiene a sus familiares y ve que otros, por ejemplo, se reúnen y tienen, por ejemplo, las fiestas, la Navidad
o cumpleaños, y vos ves que a vos te falta esa gente, y decís, ¿dónde está? No, se murieron, ¿pero por qué? Y entonces empezás a investigar. Siempre hay uno, en las familias siempre hay uno que investiga. Ya, lo podés observar a eso. Sí. Hay muchos que no, pero hay uno que va a investigar, siempre, Y por hablando, suerte. sí, y hablando de eso, ¿cómo has tenido algún contacto y alguna cercanía, digamos, con los propios desaparecidos en Argentina, con los grupos que están buscando también a sus muertos en Argentina? Sí, sí, tuve contacto porque nos apoyaron ellos. Tuve contacto con la abuela de Plaza de Mayo que lamentablemente falleció, Nora Cortiñas, con Mirta Maravalle, eh, con gente sí, sí, con detenidos desaparecidos que nos apoyaron también, eh, Osvaldo Barros, un montón de gente, después hubo fiscales, mucha gente nos apoyó de los desaparecidos argentinos porque estaba Carlos Eslepoy. Carlos Eslepoy fue el abogado de la causa y Carlos Eslepoy fue un detenido desaparecido. Bueno, que después estuvo en la cárcel y apareció de vuelta, ¿no? Digamos, no fue desaparecido, un Sí. detenido. Eh, yo no sé si te estoy contestando bien Sí, no por te qué preocupes, no, uno. no, no, no te preocupes, no, no hay una respuesta correcta ni una respuesta incorrecta, sino, Yo, no, por no, no, ejemplo, te puedo decir que yo estoy en la Plaza Mayor de Madrid y siento que está mi abuelo caminando conmigo. qué bonito, No sé, es algo muy raro. sí. Eran de Madrid, De Madrid, sí, sí, sí. eran de Eran Madrid. todos de Madrid, sí. Y tu tío seguramente era combatiente, pues, era militante Claro, republicano. él era fue teniente médico en el quinto regimiento de Lister, sí. Él tiene también su costado romántico, se podría decir. ¿Por qué? Tengo una foto de miliciano, de él con la novia. Todo eso lo trajo mi abuela. Pero, por ejemplo, hay gente que comenzó a investigar sin ningún tipo de documentación. Ah, ok. Sí, por ejemplo, porque yo puede ser que lo mío haya sido ayudado, pero otra gente, por ejemplo, hay un caso en que dijo, ¿cómo mi papá? No, también lo mismo, faltaban los abuelos, faltaban los tíos, entonces empezaron a decir, uno de los familiares dijo, pero ¿qué pasó con mi abuelo? ¿Qué pasó con mi tío? Y no, y bueno, y en Galicia no estaban más porque este, el padre de una persona dijo, aparecían huesos en los campos. ¿Cómo huesos en los campos? Dijo ella. Entonces son fosas comunes. O sea, es gente que lee del tema o estudia del tema y ve en su familia, descubre en su propia familia que ha pasado algo, porque faltan seres que integran, que son tíos, que son abuelos. Yo creo que de ahí viene la investigación. Sí. Digamos, hay una necesidad, o algunas personas tienen la necesidad como de llenar los huecos no se Sí, llenan, ¿no? Pero son estos los huecos, son espacios, los vacíos, son estos, es- vacíos. estos espacios de la historia que, Sí. que, que de repente uno se da cuenta que hacen falta, ¿no? Para mí hacen falta. Yo, por ejemplo, a mi sobrino que tiene 21 años, si es inglés, desde chiquito le muestro las fotos de los tíos, le digo, mira que este estuvo en la Guerra Civil Española y ya sabe. Yo les digo a los más chicos, a las generaciones más jóvenes, les aviso, yo creo que la memoria tiene que transmitirse. La memoria es muy importante. Oye, Inés, y también no tenías familiares por parte de tu mamá.
primos, tíos, o sí, pero te hacían falta la otra parte. No, no, de mi mamá los tenía todos yo, porque de mi mamá tengo, bueno, no, es verdad, de Italia son de mi mamá y no, es cierto, no tengo mucha información de los de mi mamá. Ah, ok. Pero ellos no tienen, no sé qué pasó. No ¿No? había una abuela que me hablara tanto. No, y además no estaba también atravesado por la injusticia, digamos, ¿no? Por eh, No había esta injusticia, porque a mí la injusticia me pone muy mal. y entonces tú Eh, eres abogada, estudiaste quizá también como en esta búsqueda de establecer como la justicia, pues, ¿no? claro, eso puede ser también. Sí, 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 sí. Bueno, eso dicen que también por eso estudié abogacía, ¿no? Eh, Y entonces eh, has ido a España a ver estos espacios, digamos, de tus antepasados. sí, fui a ver la casa de mi papá, a, fui al Ebro, fui a la zona del Ebro para ver la batalla, donde se había hecho la batalla. Fui a la- no fui a ver a Gaudí, pero fui a ver la zona de la batalla del Ebro. Oye, ahorita que mencionaste otra vez a tu papá, desde hace rato te iba a preguntar, pues, ¿no? Te iba a comentar. En tu presentación hablaste de tu papá, que pudiste hablar con tu papá. ¿Por qué es tan importante esta plática con tu papá? ¿De qué hablaron? Pues, bueno, porque él era historiador, era doctor en historia, entonces él sabía mucho, muchísimo, sabía de todo, de la guerra, de los personajes, y sabía, me comentó muchas cosas, pero no de la familia, sino de la vida en general, de cómo era, y eso me orientó mucho como para también investigar. Sí, Y bueno, y la verdad que éramos muy unidos y es el día de hoy que lo extraño. Era un padre, era un amigo, era todo para mí. un guía. Fíjate que no hay casualidades, dicen los psicoanalistas. Y me da la impresión que en el caso de tu papá, esa fue la forma, pues, de como de encontrar consuelo a través de la historia, ¿no? Si no hay casualidad que diga esto de historia, puede haber sido matemático, etcétera. No, él traía esta, digamos, en el inconsciente, esta búsqueda, digamos, de su historia. Claro, Me da la impresión que así puede ser, ¿no? No los que estudiamos sociología o antropología, no es casual, sino hay algo de nuestra propia historia que estamos tratando de resolver. Y creo que tu papá, sí. cuando me dijiste ese historiador, dije, ah, caray, pues no es casual, ¿no? No es No, no, casual podría haber, no era ingeniero precisamente, sí, claro. no creo que haya sido casual, así como tú, abogada, tampoco no es casual que hayas también buscado esta forma de encontrarte, pues, ¿no? Te decía ay, se me fue la palabra, pues, pero como pues sí, pues, de encontrar un sentido a la vida a través de lo que uno estudia, ¿no? O de lo que uno puede Sí. practicar, digamos, el oficio que sea, no necesariamente la cuestión educativa. Oye, Inés, pues ha sido un gustazo para platicar contigo, la verdad que Para mí también es un gran gusto, mucho, mucho gusto y muchísimas gracias. Y estoy a tu disposición, incluso lo que vos necesites, incluso tengo ganas de ir porque allá en México hay mucha historia de la guerra. sí. Sí, 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 hay Eh, mucha historia porque hubo muchos, refugiados. Lázaro Cárdenas nos ayudó mucho Sí, y hay mucho, hay mucho. Y debe haber unos libros buenísimos claro, eso sí. que quiero comprar. Pero antes de que colguemos, yo quisiera que Sí. nos comentaras como tu reflexión final, digamos, cómo cierras esta charla, cuál es tu conclusión o algo que yo no te pregunté que tú quisieras expresar, que te parece que es importante.
Bueno, que importante es que sigamos investigando, que sigamos haciendo justicia, que sigamos haciendo memoria, eh, memoria, verdad y justicia, que continuemos en todo lo que sea genocidio, que sigamos luchando, que se aplique el principio de justicia universal, que es el que aplicamos nosotros, que es que aunque el delito no se haya cometido en el país, del del genocidio, o sea, por ejemplo, se pueda ajusticiar o eh, sí, sí, se pueda condenar a esos dictadores en otro país. Ese sería el principio, en la base del principio de justicia universal, ¿no es cierto? Sí. Nosotros eran genocidas españoles, pero el juicio lo hicimos en Argentina. Y bueno, lo mismo con todos los genocidios, que se pueda hacer justicia y que la memoria continúe por siempre. Y bueno, y la reparación ya se verá, porque la reparación es lo más difícil y a la verdad a mí no me importa la reparación, pero es muy yanqui la reparación, ¿viste? Pero es importante también la reparación. Por ejemplo, España está huyendo a la reparación, pero eso ya es para Otra charla. otra charla. Pues muchas gracias, Ay, por tus gracias, muchas palabras. gracias a vos. Un Pero fuerte abrazo. abrazo. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Bueno, Gracias. Te mando un beso y un abrazo. Cuídate mucho. Buenas noches. mm, chao, buenas noches. Que Hasta descanses. luego. Bye. Chao, igualmente. Chao. Antropólogo indecente. 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 Antropólogo indecente